En un libro de Paulo Coelho dice, y su epitafio, insiste el periodista, en realidad, como será incinerado, no tendré esa famosa piedra con una inscripción, ya que las cenizas se las llevará el viento, pero si tuviera que elegir una frase, pediría que se grabara ahí la siguiente: murió mientras estaba vivo. Sobre eso vamos a hablar en el episodio del día de hoy de... ¡Corre la intro! Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a este su podcast ¡Qué buena pregunta! El día de hoy estamos aquí estamos a 5 minutos de que inicie la semifinal entre el América contra el Guadalajara. Por eso ando con mi hermosísima playera. Ay, luego es clásico mexicano. Es clásico mexicano, es semifinal. Y ahorita mis compañeros van a terminar sin cartera. Ah, chingada. Les voy a agarrar. Oh, ya entendí. Y tú Pero sin bueno, cabellera. vamos rápidamente a presentarnos. Me voy de derecha a izquierda. Amigos, con ustedes, Alancillo. Un gusto. Por aquí estamos de nuevo. Aquí el buen Paz, también conocido como David. Y como ya se la saben, su buen amigo Manny. Continúo rápidamente con esta reflexión con la que iniciábamos el episodio. Dice Paulo Coelho, puede parecer un contrasentido, pero conozco a muchas personas que ya han dejado de vivir, aunque sigan trabajando, comiendo y realizando sus actividades sociales de siempre. Lo hacen de forma automática sin comprender el momento mágico que cada día trae consigo, sin pararse a pensar en el milagro de la vida y sin entender que el próximo minuto puede ser el último momento sobre la faz de la tierra. Y sobre eso me gustaría que habláramos el día de hoy. La pregunta del día de hoy es: ¿cuál es el secreto de vivir una vida apasionada? ¿Cuál es el secreto de una vida apasionada? Esa sería la pregunta del día de hoy. Y primero que nada, paso la pregunta de ¿qué es la pasión? Sí, cacho. ¿Qué? Yo también iba a decir, ¿qué es la pasión? Espérame, me estoy dejando llevar mucho. Ay, Dios mío, espérame. Ay, se me fue el rollo. Sigue, Paz, dale. Ya, Vamos a bien pensar en otras pretendido. cosas. Tiempo. Dale tú. Bueno, hay muchos tipos de pasiones, creo yo. Pero supongo, yéndonos por el sentido menos serio, Menos serio, güey. la pasión es cuando disfrutas el momento presente al máximo. Por eso pienso que lo relacionan mucho con las escenas eróticas cuando están las parejas y todo, porque es un momento en el que estás 100% presente. No todas las parejas, hay unas que ponen ahí en los memes que están en el celular y ¿quién era? ¿Tu novio? Desconocido con ese. Dijo que ganó el juego, quién sabe qué. Dile que es muy bueno ese juego. Oye, qué buen mecánico. Acá. Pero ya, volviendo al punto, lo que sí importa, siento que la pasión es disfrutar el momento 100% presente, ya sea cualquier actividad, algo que te gusta, un deporte, un videojuego, algún hobby, pero te hace vivir de la manera más plena, creo yo. No sé, Alan, ¿qué le agregarías? ¿Qué le quitarías? Pues mira. ¿Le pondrías más erótico? No. Esa es otra historia. No, mira, en sí la pasión, como la entiendo yo, es como que hace un sentimiento muy, muy fuerte hacia algo en específico, ¿verdad? Que como ya nos decía Paz ahorita, puede ser hacia alguna idea, hacia algún, no sé, pues algún valor que tengas tú, alguna actividad, o hacia alguna persona. Entonces, de que tenemos claro de que es un sentimiento muy fuerte, esto es lo que define que sea la pasión prácticamente, ¿no? Y viéndonos de Wikipedia, porque hace rato que no lo decimos, Wikipedia, eso es... Esta es la RAE, así que RAE. Nos dice, la pasión es una emoción humana comprendida normalmente como un sentimiento muy intenso de algún tipo que se experimenta hacia una idea, una cosa o una persona. Dicho sentimiento suele consistir en una preferencia personal, como cuando decimos que Miguel es un apasionado por la música. O Paz. Te la copió de esa cosa, nomás que lo dijo así como
Dijo lo que tú dijiste, pero así como, voy a sonar más culto. Ay, Sí, está muy culto ese pedo acá. Ya no vuelvo a leer antes. No, me gustó más tu definición. O sea, Gracias, te quiero. La verdad me gustó más la definición, o sea, sí. mientras más simple, mejor creo yo, es más... Es que, mira, te tengo que platicar algo, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de la pasión, porque muchos no lo saben, pero bueno, yo soy tu amigo Nacho en mis otras redes, porque mi segundo nombre es Ignacio. Entonces, Ignacio, de su raíz etimológica, viene como de pasión del fuego o apasionado, es así como que un derivado que significa como apasionado. Entonces, mi nombre como tal, Alan, es un derivado de Adán, e Ignacio es como apasionado, pasión de fuego o relativo al fuego. Entonces, para mí, mi nombre significa algo así como hombre apasionado. Entonces, se me hace súper fregón, así como que la coincidencia, y se los comparto con mucho cariño. Vale. ¿El capítulo está dirigido a Alan? Un capítulo... Le pones en los créditos dedicado a tu amigo Nacho. Y bueno, ahora sí pasemos a la pregunta del día de hoy. Precisamente la pasión, yo recuerdo que cuando me la explicaron en el Baji, yo no fui. Ese día yo recuerdo que yo me la pinté o no me acuerdo qué hice y yo no entré a esa clase. Y luego entré al día siguiente y me dijo uno de mis compañeros, no mames, te perdiste uno de los temas más chidos, nos explicaron qué era la pasión. Y yo, ¿ah, sí? ¿Y luego? No, la pasión es todo lo malo del planeta, lo más malo que hay en el mundo. Y lo... ¿Les pusieron el Golden en la clase o qué? Acá, caray. Y Sí. la pasión de Cristo acá. Sí, no, yo me quedé así como que, ¿cómo que todo lo más malo del mundo? Sí, eso es lo más malo del mundo, la pasión y que no sé qué. Y lo fue como, bueno, está bien, y luego, a ver, explícame qué onda y demás. Ya luego, pues ya, nos pusimos a ver el recap en la siguiente... ¿Cuál clase era? Era cívica y ética, creo, o algo así. Ok. Una de las clases que nunca entraba y que reprobé por faltas. Pensé que era filosofía, una cosa de esas. Que yo no vi porque yo estuve en Cebetics. No, la verdad no me acuerdo, pero bueno, total que ya después me explicaron qué era la pasión y fue como, no era nada de lo que me decían que era malo, sino que estaba bien chido, porque la pasión realmente es poner el máximo empeño en las cosas que haces, en la vida que tienes y demás. Y como decía, ya les había hablado yo antes del libro de Paulo Coelho, precisamente de esta frase. Y pues prácticamente hay muchas veces que vivimos, pero no vivimos. Hay muchas veces en las que estamos, pero no estamos, o somos, pero no somos. Nos ponemos a filosofar así bien profundamente. Ser o no ser. Ser o no ser, dijo por ahí un filósofo. Pues no iba a decir nombres, ¿verdad? Pero... Digamos alguna cosa más para que digan, ese no era. Pues mira, Lo dijo Shakespeare. yo puedo decir que Manny ahorita anda mostrando su pasión por el fútbol. Sí, por ejemplo, yo ando mostrando mi pasión por el fútbol. Ya les había platicado también, yo no soy tan apasionado del América hasta que está en finales. Las poderosísimas águilas. Entonces, pues bueno. Chicos, ¿cómo podemos vivir una vida completamente apasionados? Amando lo que hacemos, disfrutando todas las cosas que estamos haciendo. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, primero que nada, pues tienes que saber qué es lo que te gusta hacer, ¿no? ¿Qué es realmente lo que te apasiona? ¿Por qué? Porque voy a hacer mención de una frase que leí ayer y escuché como 10 veces que decía: si no sabes a dónde vas, ya llegaste. Ok. O sea, si no sabes realmente qué te apasiona, ¿cómo vas a vivir apasionado? Si no sabes, si no te conoces, no sabes qué te gusta, ¿qué es aquello que te va a generar el poder poner todo de tu parte para vivir de una manera intensa, apasionada y poniéndole toda la galleta a las actividades que haces en tu día a día, ¿no? Ok. Entonces yo creo que la parte principal es de que te conozcas y de que sepas qué es aquello que te gusta y que te apasiona. Así que paso número 1. Así que paso número 1, Conocer. conocerse. Es que iba a decir conocer qué te apasiona. Pues, conocerse. Despéjese de cualquier... ¿De cuál? ¿Cómo era la...? ¿Cómo le decían? Despeje. ¿Qué? La fórmula, güey, la tamalera, ¿la qué era? La de C es igual a A más B al cuadrado. ¿Esa cosa o cuál es? Sí, pero bueno, es otra historia. Es otra historia. Era... X es igual a...
¿Qué? Menos B. No, Menos B entre raíz cuadrada de A cuadrado. No, es B al cuadrado más Bueno, ya. menos la raíz, La raíz cuadrada de menos 4AC. No, sí, esa. Ya hace mucho que no la usamos. Sí, me ha servido mucho en mi día a día. X es igual a menos B menos la raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC entre 2A. ¿Y cómo le decíamos tamalera o cómo era? La tamalera. Ah, güey. Así No que- tiene nada que ver con el capítulo, pero Pero ahí Pero nos está. apasionamos espero les ayude a pasar Nos apasionan las matemáticas. matemáticas. Nos apasionan las matemáticas tanto que no. Bueno, ¿cómo vivir una vida apasionada? Ya dijo Alan, primer paso, saber conocerte, saber qué te apasiona. Y yo creo que segundo paso, obviamente va a haber cosas que no te van a gustar tanto, que no te van a apasionar tanto, y las tienes que vivir al día a día. Eso es lo cotidiano, lo normal, lo que quizás en algún punto podamos llegar a ese nivel en el que te dedicas a hacer solo lo que te gusta y nada más lo que te gusta, pero yo pienso que aunque ya estés en ese nivel, pues tienes que comer, tienes que bañarte, tienes que hacer cierta limpieza, a lo mejor no toda, pero va a haber ciertas cositas que vayas a tener que hacer. Entonces yo creo que uno de los pasos también es aprender a disfrutar esas cosas que a lo mejor no te Ok. gustan tanto. Y cuando aprendes a disfrutarlas, pues tu nivel energético, tu buena vibra, tu mentalidad está cada vez más positivo, más arriba y estás disfrutando. A tal grado que como ya disfrutas de esas cosas que a lo mejor no están tan chidas para ti, cuando ya haces eso que sí te apasiona, eso que amas, ¡pum! Se potencia así exponencial. Y es cuando empiezas a hacer como pues las actividades todavía más apasionadas, con más sentimiento, con más creatividad, con más talento. Y la gente que está a tu alrededor, pues se emociona de tenerte ahí de, no manches, le moviste bien chido este video, no manches, esta canción la tocaste con madre, o no manches, cuando te pusiste a hablar de tu viaje, se sentía la buena vibra y me daban ganas de escuchar tu siguiente aventura y la que sigue y la que sigue. Entonces, pues bueno, ese sería mi paso 2, creo yo. Sí, por ejemplo, puede ser también ponerte metas que sean inspiradoras. O sea, ya sabes qué te gusta. Ok, con esto voy a hacer tal cosa para que me mantenga así motivado, ¿no? ¿Ok? ¿Suena? Sí. Va. Me hace sentido. Sí, o sea, como que primero estoy dándome cuenta de qué es lo que me gusta. Luego, ya, pero ok, con eso que me gusta, ¿qué es lo que quiero lograr o qué voy a hacer, no? Luego, por ejemplo, aquí me voy a chutar un diagrama aquí que vimos muy rápido, que nos dice, ok, ya estableciste metas, bueno, ya descubriste, ya estableciste metas, ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Tomar acción, Ujú. empezar a hacer lo que te apasiona, no simple y sencillamente saberlo. Y creo que otra parte muy importante es cada pequeña meta que logres, celebrarla. O sea, ¿qué tiene que no te la celebren los demás? Porque pues cada quien su vida, cada quien está disfrutando y haciendo sus cosas y cada quien sabe todo lo que le costó lo que hizo. A lo mejor tú te sacaste un 10 en matemáticas y a lo mejor para tu amigo es lo más cotidiano del mundo, lo más sencillo, pero tú le echaste ganas y ese día te sacaste 10 y tú te aplaudes y tú te llevas a comer o la nieve que te gusta o algo así que a lo mejor no es no me voy a, no sé, a sacar mucho de mi rutina, pero voy a disfrutar cada una de esas pequeñas metas. Ujú. Fíjate, eso me recuerda mucho, por ejemplo, a lo que estaba leyendo sobre lo que representa la madurez y como que lo veo así muy relacionado con eso, ¿no? Que nos dice, por ejemplo, lo voy a mencionar de manera que lo podamos relacionar. Ok. En el momento en el que tú estás desarrollando tus pasiones es porque encuentras algo que es más grande que todo lo demás que puedes descartar o que te puede valer, ¿no? Entonces, al tener tú una pasión y decidir que quieres ir a por ello, a hacerlo, empiezas como que a decidir sobre qué otras cosas es más importante. Si hay una actividad que te apasiona, empiezas a ver si hay ciertas amistades, ciertas actividades que no te gusta o que tienen un valor menor que lo que estás queriendo hacer por pasión. Entonces, en el momento en el que tú estás decidiendo hacer lo que te apasiona, estás tomando una decisión de vida, estás siendo responsable de lo que quieres hacer. Y por ende, tienes que saber que siempre cuando sigues una pasión, puede haber 1001 personas que te van a criticar, tanto por lo que hagas
como por lo que no hagas. Entonces, si realmente algo te apasiona, la decisión es ir a por ello. Y saber que aunque todo vaya bien de cierto modo para lo que tú estás realizando, va a haber mil y unas personas que te van a criticar, o porque te está viendo bien o porque no les gusta lo que tú estás haciendo. Y está bien, es algo normal. Hay cosas que van a salir mal en la vida, sí o sí. El punto es que tú decidas, ahora sí que con qué tipo de caca o de excremento te quieres topar en el camino. Con el que vas a estar cargando porque nunca hiciste nada y te quedaste aburrido y con miedo. O enfrentarte a los criticones, a los que te van a estar ofendiendo o tal vez por otras cosas, pero cuando tú estás realizando las actividades que realmente te vuelven feliz. Entonces, ir a por ello es tomar la decisión y eso es madurez. Oye, me hiciste acordarme de la historia de las abejas que dicen, por más que una abeja le explique a las moscas que la miel es mucho mejor que la mierda, las moscas ya no van a querer ir por la miel. Entonces, pues muchas veces eso pasa, o sea, tú estás con tu pasión, dándolo todo, estás tomando tu tiempo, estás invitando a gente para que también cumpla sus sueños, pero ellos dicen, no, está muy difícil, no, por estoy acá, a gusto. estoy en el party acá con el reggaeton, y estoy en mis cosas y acá está más divertido, no, pero acá gente para que cumplan los sueños, al rato. Entonces, por más que le expliquen las abejas... Y por más que le expliquen las abejas a la mosca, que a lo mejor no puede haber una al rato. Se acaba la época del polen, ¿no? Que de las flores. Sí, pues acaba la época en donde puedes ir por la miel, realmente. Se acaba la primavera, acá, ¿no? Pero la mierda siempre va a estar ahí. Siempre va a haber mierda en todos lados. Bueno, ya que puse claro mi punto sobre la mierda. Todas las analogías. Bueno, aquí es como que está así todo cruzado, güey. Entonces hay abejas, hay miel, hay pasiones, hay decisiones y mucha mierda. Y al rato metemos, no, hay mosquitos que te chupan la sangre, y hay las cucarachas que hay. ¿Qué tiene que ver esa analogía, Paz? Y mucha mierda. Pero es normal. Eso se va a escuchar bien chido en los Reels. Así que espérenlo en 2 años. En 2 años que nos alcance el capítulo. Y sí, güey. Y sí, güey. Precisamente, ya van 2. Al tercer, hacemos un shot o algo. Pues saca la botella. Ya sé, ¿verdad? Volviendo a la pasión, volviendo a la pasión. Ya, volviendo a la pasión. Fíjense que precisamente hablando del tema de la pasión, me surgía una duda muy grande ahora que estaba pensando, pues, lo de la pregunta del episodio de hoy. ¿Qué es lo que nos apasiona? A ver, ¿qué es lo que le apasiona al equipo? Y qué buena pregunta. ¿Cuáles son las pasiones que ustedes tienen? Las cosas que hacen que se rompan la camisa. Figurativamente, ¿verdad? O no, bueno, o no. ¿Vas? Pues a mí me apasiona un montón, un chingo, demasiado la música. O sea, puedo durarme Horas y horas. horas escuchando música, pero más que escuchando música, me gusta más el área creativa cuando me pongo a componer canciones, porque siento que estoy creando algo desde el fondo de mi corazón, desde mi alma, así, y me entro en ese estado, como diría Manny, de hiperfoco, acá de que de repente, caray, ya pasaron 4 o 5 horas y llevo componiendo estas canciones y vi estos arreglos, o a lo mejor es una sola canción, ¿verdad? A veces tienes esos... como que escribes un montón de letras y luego dices esto no, esto sí, y luego esto acá, y luego este arreglo, y luego te regresas, y luego la borras, y luego borras este pedazo. Pero se me hace bien bonito porque al inicio, yo siempre digo con la banda y con mis amigos, al inicio es como tu pequeño monstruito. Enseñas la canción a tus amigos y dicen, esa cosa que suena todo raro, güey. Pero ya cuando Me acordé de error, las 1000 versiones de error. Ya cuando ya la llevas al estudio de grabación, ya cuando metes los arreglos, cuando lo haces en conjunto con tus amigos de la banda, que cada quien le sabe un poco más a su instrumento, cuando, pues sí, ya vas metiendo todas las ideas y luego la gente la escucha y dice, ¿a poco? Es horrenda, me encanta. No, dicen, ¿a poco ese era el monstruito que me enseñaste?
Y no sé, se me hace algo muy chido la música, todo lo que es la música también, el estar en un festival, ya sea como espectadora allá abajo disfrutando la música, o ya sea arriba del escenario. La neta, arriba del escenario es algo increíble, para mí es algo súper mega genial, te quedas ahí arriba. Y más cuando cantan tu canción, no sé, a mí me emociona mucho. Pero bueno, ya me robé mucho el micrófono y a eso que solo hablé de la música. ¿Me lo robo más? Voy a hablar de muchas cosas que la apasionan. No, más. Estamos hablando de la pasión, precisamente. ¿Te apasiona? La pasión de... ¿Te apasiona? Si te apasiona, tú dale. Mira, también me apasiona un chorro todo lo que era... Dale, güey. No, me apasiona Alan, Manny. Alan. Ala. Pero si la vida te da la espalda... ¿Qué? No le hagas caso y sé muy positivo. Y lucha por tu sueño. No, se crean, ya, volviendo al punto. Y luego cuando nalgas de la vida en la mano, no. Caray. Caray. Me apasionan mucho los videojuegos, como que fue lo que en la infancia me agarró así para poder pasar mis momentos de felicidad, porque pues mi papá trabajaba todo el día, mi mamá tenía que atender un negocio y cuando no atendía un negocio pues estaba en los quehaceres de la casa, limpiando y todo este tipo de cosas. Uh-huh. Y pues solo muchas veces podía convivir más bien con mi hermano. Y mi hermana, como me lleva 5 años, pues era muy raro que dijera, vamos a jugar juntos o esto. Era así como, no, yo ya estoy grande, ¿eh? Yo estoy en mis ondas de adolescente, ¿eh? Estoy en la pubertad. Y algunas raras ocasiones mi hermano no se acoplaba, pero normalmente estábamos juntos, Ángel y yo. Y los videojuegos como que nos ayudaron a entrar en ese mundo como de superar las adversidades, de aunque esté difícil el nivel, de avanzar, como que me llegó mucho ese, tengo que acabarlo porque lo acabo, tengo que llegar al final de la historia de este juego, y no sé, me gustó mucho todo eso de los retos, me divertía, aprendía, crecía, aprendí inglés, bueno, no aprendí inglés solo con los videojuegos, pero me ayudó mucho, y me metió en un mundo de mucha fantasía, díganlo así, cuando jugaba Zelda, cuando jugaba todo este tipo de aventuras donde salvas a la princesa o donde tienes que crecer y subir de nivel. Y siento como que todo eso también me inspiró mucho en mi vida de no querer una vida normal, una vida cotidiana. Pues sí, querer tener una vida extraordinaria. Me acabo de acordar de una frase que dijo una de mis mejores amigas, que es: siento que las personas más extraordinarias merecen tener vidas extraordinarias. Y si tú me escuchas en este momento, probablemente tú eres alguien muy extraordinario y tú mereces esa vida extraordinaria, entonces ve por ella. Esa es otra parte que me apasiona mucho, el poder hablar en público, el poder transmitir lo que tengo adentro de mi corazón, el poder dar consejos, aunque a lo mejor no sepa tanto de algunas cosas, pero poder dar todo lo que me ha ayudado en mi vida y poder llevárselo a alguien más para que esa persona o para que el que escucha no tropiece por donde yo tropecé, o si está pasando por una depresión, una tristeza, algo, poderle sacar una sonrisa, poderle ayudar a que pueda superar pues los obstáculos de la vida, las cosas. Todo eso me gusta mucho, el servir de esta manera, y también siento que por eso me apasiona mucho estar en Qué Buena Pregunta y compartir todo este tipo de cosas. Y pues bueno, ya tenía la costumbre de hacer esto todos los sábados hace tiempo, y gracias a Dios ahora existe este bonito proyecto. Pero bueno, ahora sí, ya van a decir que hasta me tragué el micrófono. Ya hasta le dio el chorrillo, ya hasta hay mucha mierda. Tú trágatela, no te preocupes. Ajas. Bueno, antes de empezar, yo invito a todos los que nos están escuchando a que nos compartan también cuáles son sus pasiones. Entonces, ya ven todas las suyas y aquí les van las mías, así que cáchanlas. Chidas, Si les echaste en la espalda, hermano. Ahí les van mis pasiones. No. Va pues, diles tus pasiones, dale. Ya me puse rojo, güey, pero... bueno, a mí la verdad me apasiona mucho viajar. Me encanta conocer lugares nuevos, me encanta sentirme en la aventura, estar yendo a lo desconocido. Me hace sentir así una vibra tan chingona, güey, que te lo juro, es como una sensación de estar vivo al cuadrado, güey. Creo que podría decirlo de esa manera. Del estar en la cotidianeidad a cuando vas a descubrir un nuevo lugar, sentir así como ese palpitar así agitado, machín, estar respirando un aire nuevo, estar
conociendo cosas, en algunos casos grandiosas, en otros casos interesantes, históricas, de todo En un otras, poco. En otras, se veía más chido en internet. Pero igual es justamente parte de la experiencia, ¿no? El poder crear o el poder conocer por ti mismo cómo es realmente el mundo. Que no sea simplemente lo que te han contado, sino poder darte cuenta de cómo es la realidad en otros lados fuera de lo que tú sabes o de lo que tu círculo sabe. Porque, por ejemplo, todo lo que nos cuentan tiene una perspectiva o tiene un filtro en específico. Que puede ser el internet, puede ser las páginas, puede ser el punto de vista de la persona como lo vio. Pero hasta el momento en el que me toca experimentarlo es donde realmente puedo vivir yo por completo la experiencia y sentirlo mío. Y eso, o sea, acabas de descubrir así nuevas emociones, nuevas experiencias y de compartir lo que yo tengo con las cosas nuevas. Eso me hace sentir así bien feliz, me llena así con un calorcito muy rico. Eso me encanta. Otra cosa que me encanta también, pues así estoy como Paz, ¿no? Yo soy muy people pleaser, la neta. Entonces, he sido, pues, ahorita ya soy más así como que ya entiendo que en realidad me gusta ser muy llama la atención. ¿Qué es eso de people? People pleaser es complaciente, por así decirlo. Ah, ok. No muy lo había complaciente escuchado. con la gente, o sea, como que me gusta mucho quedar bien o así por el estilo. Ujú. Eso era como que anteriormente, ¿no? Así como que previo de que era muy sumiso, muy noble, muy dejado de todo lo que sea, ¿no? Hoy por hoy lo que he conseguido o lo que he logrado cambiar esta parte es a que me gusta compartir todo lo que es la experiencia, así parecido a lo que nos mencionaba Paz, de poder compartir lo que me ha ayudado a mí o aquel conocimiento que yo tengo que tal vez pueda ayudar a los demás. Me gusta mucho poder expresar eso y poder transmitírselo a las demás personas. Por ejemplo, a mí me encanta hacer a la gente sonreír. Ahorita, por ejemplo, que ya tengo un nuevo canal de YouTube, para el rato los invito a que nos visiten. Aquí se los dejamos. Ahí se los dejamos acá también. arriba. Donde les vamos a compartir las experiencias. Por ahí en algún lado de la pantalla lo van a ver. Y si no, pues váyanse a YouTube y lo ven. Entonces, esto, por ejemplo, surgió a raíz de una vez que estaba platicando con un amigo. Creo que ya lo había mencionado anteriormente cuando creé el Instagram, previo a esto de YouTube. ¿De los fósiles? ¿No? No, esa es otra historia. Eso me hizo llorar. Pero bueno, el fin es que, por ejemplo, mi amigo me dijo, oye, qué chido que compartes eso. O sea, porque, por ejemplo, cuando uno va a tener la oportunidad, el tiempo, el dinero, desde el punto de vista de este amigo, dice, para poder vivir esas experiencias. Dice, y teniéndote a ti como amigo es muy chido que puedo sentir que estoy contigo yendo a esos lugares. Dice, realmente puedo sentir que estoy conociendo todo eso que en mi vida pensaría que lo podría ver. Entonces, todo eso me llena así como de una sensación bien chida, poder transmitir cosas bonitas a la gente, poder enseñar de cierto modo y pues sentir que estoy impactando en la vida de los demás de una manera positiva. Vale, vale. Y bueno, me toca compartir un poco de la experiencia. Hoy quería verlo a mis amigos apasionados por las cosas que hacen, que nos compartan un poco, que nos compartan un poco de esta pasión. A mí cosas que me apasionan mucho. Primero, escribir me apasiona muchísimo, pero como todos los escritores, por ahí escuché un podcast que dice que aunque no hayas publicado ya considérate un escritor. Entonces, como todos los escritores que se apasionan demasiado por las cosas que hacen o por su trabajo o por este arte de contar historias, tengo el mismo problema que muchos. Uno de ellos es George R.R. Martin, precisamente estábamos hablando de él. Él lleva casi un buen de tiempo, ya no sé cuánto, más de 4 años, y eso me atrevo a decir que es poquito, que está sacando su último libro y esperemos algún día lo saque, no se nos vaya antes de que lo termine. Y así estoy yo, ya les había platicado, tengo varios libros, tengo una saga completa de libros que no he sacado porque siempre estoy editándola y reeditándola porque nunca estoy conforme con lo que tengo. Pero me apasiona muchísimo escribir, tanto así que estos 3 libros que les comento, el primero tiene
alrededor de 800 y algo de páginas. El segundo ya va como para las 900 y cacho. Y el tercero, que no está terminado, ya supera las 1000 páginas. Entonces, hacia ese punto de historia. Y el próximo libro, que ese sí ya esperemos que salga este año, más o menos para el tercer trimestre, Tu Destino de la Cima. Aprovecho para hacer el comentario. Puedes encontrarlo en Amazon. Ahí va a estar disponible. Muy pronto te diré cuando ya esté disponible. Y pues los primeros capítulos los podrás encontrar gratis en flyingfreedom.com. Si es que termino la página para ese entonces. ¿Qué otra cosa me apasiona mucho? Me apasiona mucho la lectura. Lástima que perdí mi Kindle. Ahora tuve que volver a... ¿Qué le pasó? Se me quedó en un Uber y ya nunca la recuperé. Y nunca le contestaron. Y nunca me contestaron. Entonces ya volví al formato físico. Tengo demasiados libros que no he leído físicamente. Entonces ahí están para empezarlos. Y otras dos pasiones que tengo, yo creo, una de ellas es dibujar. Tengo mi libretita ahí de dibujos. Cada año hago el reto del Inktober, así que me pueden ir a seguir en Inktoberme. Ahí está en Instagram, mi cuenta secundaria, donde subo todos los dibujitos que hago. Y mi otra pasión es la música. Amo escuchar música, amo crear canciones, aunque no la crean, por ahí tengo unas que otras composiciones que algún día subiré como canciones inéditas. El problema es que compongo la letra, no la música, entonces ahí es el problema con eso. La compongo a veces en guitarra, pero pues, le falta acompañamiento, le falta ritmo, le falta algo con lo que podamos bailar. Al rato le aprendo a estos software de IA para que me ayuden con eso. Esas son como que mis grandes pasiones y también la del América. Cuando está en semifinales. Cuando está en semifinales. Y si no me creían, miren, literalmente. Desvergonzado. Estamos grabando, estamos bien. Yo creo que a mí me faltó decir también que a mí me apasiona muchísimo el demostrar el afecto físico, güey. Sí, de hecho. ¡Estate! Pero no, es demostrarlo, no recibirlo, padre. Te gusta dar, pero no recibir. ¡A huevo! ¿A ti no? No, pues mira, yo no critico. Aquí no criticamos a nadie. No criticamos Cada quien a es nadie. libre de ejercer lo que quiera. Sí. Sí, ya me Pensé que ibas a decir, no, la pasión por mi novia. O... Claro, ¿qué? Pues sí. Yo, pues Sí. sí. Es tal cual. De hecho, Así hace unas estoy pocas chateando con semanas. ella. Acá. No, de hecho, hace pocas semanas fue la declaración así. Cuenta esa historia. Bueno, mejor cuéntenlas de su perspectiva, güey. Yo ya Bueno, estaba mi bien perspectiva. chiveado. Estábamos así en un cantabar, así de esos que tienen karaoke bien chido. El Meni, yo, Alan, algunos amigos, y estaba la susodicha. Ya llevaba a Alan saliendo con su enamorada. Y de repente, que sale, se desaparece Alan. Apagan las luces. Apagan las luces. Y luego entró en su modo gringo. Hello, ladies and gentlemen. Ay, no, no es cierto. Ladies and gentlemen, get ready for the rumble. No, se crean, dio un discurso bien chido, Alan, no me acuerdo bien qué dijo, pero esta canción va dedicada para... Sí, casi creo que lo que dije fue... Esta canción no es muy conocida, pero es una canción muy especial Si se la sabe, canta. para alguien que se ha vuelto muy especial para mí. Sí, algo así dijiste. Ajá, fue muy similar a eso. Entonces, pues la canción la elegí porque es de la película favorita de ella. Y aparte tiene un Dance mensaje with muy me bonito. tonight. Exacto, Dance with me tonight. La se verdad nunca llama. lo había escuchado. Yo tampoco hasta que vi la película, pero por ejemplo yo sabía que a ella le encantaba. Entonces pues me gusta cantar. No soy ni estudiado ni nada, pero me gusta cantar. Por lo mismo que les digo que me encanta hacer show y estar ahí llamando la atención. Y pues se me hizo una manera muy suave de poder expresarle, como el decirle, me interesas, te pongo atención y realmente quiero que estés conmigo, como la canción dice, Dance with me tonight. Y si bailamos toda la noche. Literal. Bueno, pues... Y luego llegó el cómplice. Sí, exacto, es lo que para allá iba justamente.
Pero bueno, ya pasé esta justificación, sigue tú, Paz, porque ya me metí en la historia. ¿Qué? No, pues ya nomás después de eso yo recuerdo que llegó el cómplice, llega Manny con el ramo de rosas así, y luego le da las rosas así el Alan bueno, no puedo decir nombres, a su susodicha, y todo el mundo pensó de que dale el anillo, Sí, porque pensaba que me iba a comprometer. Porque la escena se vio tan romántica, ahí como ven, Alan sí es bien apasionado en este tipo de detalles, y todo el mundo pensó, ya se van a casar estos dos, y ¿quieres ser mi novia? De hecho, hago paréntesis, ahorita les cuento mi experiencia personal. La versión. La versión, pero me impresionó mucho Alan en este sentido. Porque yo soy de esas personas que ya llevo saliendo con la persona, no sé, 2, 3 semanas y lo... ¿Entonces quieres andar conmigo? Simón, bueno. Y ya, o sea, no es como que haga grandes... Qué aburrido. No es como que haga grandes detalles, más que en pocas ocasiones lo he hecho. Y hay veces que ni siquiera lo digo, así como que bien implícito ya después de 2 años de relación. Oye, ¿y qué somos? Pues novios, ¿no? Sí. ¿Que somos humanos? Somos humanos. Así me pasó con mi última relación. Bueno, pero volviendo a la historia de Alan. Somos polvo. Volviendo a la historia de Alan, cuando él me dijo, necesito que me ayudes, que vayas por unas rosas, allá abajo están escondidas y no sé qué. Entonces cuando se levantó a cantar, yo me quedé así como que, qué fregón, voy a grabar a mi amigo. No mames, tengo que ir por las rosas, ¿es cierto? Entonces ya me bajé como si fuera al baño, ¿no? Y luego voy... Te bajaste así como si te estuvieras meando, ¿o qué? Ahorita vengo. Voy al baño. Ahorita vengo. Ya no alcanzo. Me bajé y luego les pregunto, oigan, unas rosas que el vato que está cantando ahorita las dejó acá. Y sí, ¿dónde las dejaste, güey? No mames, ¿dónde las dejaste? No las encontraban. Y no, pues no sé. Pues es tu mesa, tú tienes que saber. Y ya fueron y las buscaron al final. Ya alguien dijo, ya están en la cocina. Y ya se metieron a la cocina y sacaron las rosas. Haciendo sopa con las rosas. No me pasé agua de rosas. Y luego pues ya me subí por las otras escaleras que daban precisamente por la parte de atrás. Y ya estaban a mitad de canción, entonces no supe cómo estuvo ahí el asunto, ya no escuché tanto la canción, ya nomás me acerqué, di las rosas y como que, qué chido detalle. Y, pues, llegué, Alan, da las rosas y bueno. Pero llegó justo a tiempo. Llegué justo a tiempo, o sea, realmente subí cuando faltaban segundos así para que se acabara la canción. Y yo estaba sudando así como que, ¿dónde está Manny? No lo veía. Pero todo se cumplió bien. Y eso es una de las... ejemplos de cómo podemos seguir nuestra pasión, porque precisamente Alan nos dice, parte de mi pasión es demostrar amor, afecto, cariño, y lo hizo de una manera espectacular. Vamos a ir cerrando el episodio. Chicas, si lo ves así de apasionado como Alan, ahí es. Sí, la verdad, si alguien es tan apasionado como Alan, la verdad es que ahí es. No te vayas por el... No te vayas porque el que le gusta Peso Pluma o esas cosas, no. Aquí no vamos a juzgar. No se crean, yo soy fan de Peso Pluma, así que... Y bueno, amigos, consejos que le podamos dar a las personas para vivir su pasión realmente, para no estar muertos en vida, para no ser unos zombies de la vida, sino que realmente disfruten cada segundo, porque no sabemos cuándo vamos a vivir, cuánto vamos a vivir, tampoco cuándo, o sea, no sabemos, de repente ya estamos en el mundo, pero no sabemos qué tanto tiempo vamos a estar aquí. Puede ser que de repente hoy fue el último abrazo que diste, la última caricia que diste, el último beso, hoy fue la última despedida, la última plática que tuviste con tu familia, con tu madre, con tus padres, con tus mejores amigos, y mañana ya no estás en este mundo. Entonces, si no vivimos una vida apasionada, muchas veces nos puede pasar que estábamos muertos en vida y luego pasamos a estar muertos realmente, porque así es la vida. De repente estamos, de repente ya no estamos, y lo importante de esto es que sigamos realmente lo que nos apasiona, porque esto nos va a prender la chispa adecuada, y eso nos va a dar una vida de ensueño, que por ahí les dejo también por acá arriba el episodio de cómo tener la vida de tus sueños. Chicos, ¿cómo podemos o qué consejos les damos a la gente para vivir realmente apasionados? Ok. Lleven ramo de rosas. Lleven un ramo de rosas en la bolsa. No, ¿qué puedo recomendar? Sé consciente
de que eres el protagonista de tu vida. Sé que a lo mejor suena muy choteado o muy de librito, pero tal cual tienes que ser consciente de que eres un protagonista en tu propia historia. Y como toda historia, siempre hay un final. Entonces, tú decides cómo quieres vivir tu vida. Tú decides en cada situación qué es lo que vas a hacer. Piensa realmente qué es lo que quieres y a dónde te gustaría llegar. Dificultades van a haber obstáculos, pero si realmente vives con pasión y aprendes a dejar, como ya decía ahorita, que todo lo demás no te importe cuando quieres lograr algo de todo corazón y vas por ello, realmente con eso te va a llenar de satisfacción. Después de que actúes de esta manera, ser agradecido y darte cuenta de valorar cada momento, cada paso que estés dando en tu proceso, cada decisión que tomes, porque ya está escrito, o sea, simple y sencillamente la vida está a partir de momentos y a partir de decisiones. Uh-huh. Así que decide qué es lo que realmente quieres para tu vida, si algo común y corriente o una vida extraordinaria. Entonces piensa y decide y date cuenta de que va a haber un final. Y una vez que pase, ya no hay vuelta atrás. Y bye. Y adiós, Popo. Acá. Bueno, yo les diría que vivan la vida como una fiesta. Realmente vivir es el regalo más maravilloso que tenemos. O sea, yo sé que muchas veces ya en las redes sociales está bien choteado, que andan ahí con muchos memes y cosas de ay, mejor morir se duele menos o cosas por el estilo, pero creo que la vida realmente es lo más maravilloso. O sea, tienes las maravillas naturales, puedes ver las estrellas, puedes sentir la brisa del viento, estar en la agusticidad del fresnito, o sea, puedes tener un montón de experiencias bien chidas, puedes estar nadando en el río, puedes ver la inmensidad del mar, es algo mega genial. Es más, disfruta los pequeños grandes milagros que tiene la vida. El simple hecho de poder disfrutar, poder platicar con tus amigos, tenerlos al lado, es algo que a veces lo vemos tan cotidiano, pero son cosas que te llenan el alma y te cambian la vida de lo más genial. El poder escuchar, por eso disfrutar de esos pequeños grandes milagros también es ser una persona agradecida, ser agradecido de tus oídos, que puedes escuchar la música, puedes llenarte el alma desde tus oídos con una canción que alguien puso todo su corazón en ello. La maravilla, el gran milagro que tienes la vista. Puedes ver un montón de cosas, tienes el tacto, puedes demostrar cariño, así como dice nuestro gran amigo, hermano, compañero, casi primo, cuñada, no te creas. Chinga. O sea, tenemos un montón de pequeños, grandes milagros que a veces pasan cotidianamente. El poder platicar con tu madre, poder platicar con tu papá, el poder ir a la escuela y convivir con tus amigos, el estar en un trabajo y platicar tantas cosas. O sea, si me pusiera a decir todas las maravillas que hay en la vida, nunca va a acabar, son infinitas y las posibilidades están, y tú tienes el control de tu vida de poder hacer lo que tú quieras. Obviamente no va a ser de un día para otro, no va a ser tan rápido, unas experiencias toman más tiempo que otras, pero tú tienes el lápiz, la pluma de tu historia, de tu libro, y tú puedes decidir qué quieres dibujar, qué quieres hacer. El otro consejo que te daría es, hazte amigo del fracaso. El fracaso es tu amigo, el fracaso es divertido, verlo de una manera divertida. El fracaso es parte del éxito. Y muchas veces no queremos aventarnos a la vida de nuestros sueños, muchas veces no queremos vivir en pasión porque nos da miedo el fracaso, el qué dirán. Y yo te diría, si vas a cagarla, cágala en grande, disfruta ese. Y cuando te equivoques o algo, llega con tus amigos y diles, mira, la cagué y el motor que estaba haciendo explotó y se vio bien verga. La neta, o sea, porque tú vas a decir, explotó, pero lo intenté y aprendí de esto, del otro, y la siguiente vez que me equivoque voy a estar más adelante de lograrlo, y la siguiente vez que me equivoque voy a estar más cerca de lograrlo, y luego va a llegar un punto que digas, no mames, lo logré. Y todos, no manches, te tomó 30 intentos, pero...
y vas a hacer algo único, algo genial, así que haz del fracaso tu amigo. El fracaso no es malo, es tu amigo, es parte del éxito. Entonces es eso, vive la vida como una fiesta, haz del fracaso tu amigo, disfruta de esos pequeños grandes milagros, sé una persona súper agradecida, porque que una persona te dedique su tiempo, su cariño, su espacio, créeme que esa es de las cosas más valiosas, la lealtad, la bondad, el amor, y esas cosas realmente agradécelas, aprovéchalas, y tú también dale esas cosas de gran calidad, esas cosas valiosísimas a esas personas que para ti son igual de valiosas. Y bueno, yo terminaría con 2 frases. Primero, como dijo Paz, y por ahí lo decía una gran cantante, que en paz descanse: todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, pues la vida es una hermosura y hay que vivirla. Y eso es la realidad del asunto. La vida es muy bella, la vida es excelente y debemos de vivirla disfrutando cada momento, cada segundo, cada cosita que nos vaya pasando, buena o mala, porque no hay momentos malos, solo hay momentos que nos dejan grandes enseñanzas, y no hay momentos buenos, sino momentos que se quedarán en el corazón para siempre. Entonces, el consejo que yo te puedo dar acerca de vivir una vida con pasión es disfrutar todas esas cosas que te hacen feliz. Si hay algo si no hay nada que te haga feliz, pues entonces qué aburrida vida. Busca algo que te apasione, algo que te haga feliz. Pero todos tenemos algo que nos hace felices. Los gatos, pues ten 30 gatos, o sea, te hacen feliz, no sé, la música, pues dedícate a eso. A veces nos frustramos mucho porque no cumplimos nuestros sueños. Yo quería ser un gran bailarín, pero terminé siendo un doctor y soy un doctor frustrado, enojado con la vida. Pues ponte a bailar. Saca a bailar a tu esposa, disfruta de cada momento. Yo comparto mucho de la mentalidad con Alan. A mí me apasiona muchísimo conocer el mundo, conocer nuevos lugares, conocer nuevas personas. Me apasionan mucho todo este tipo de programas en donde puedo viajar estando en mi casa, en donde puedo salir de mi rutina diaria y donde puedo ir a visitar el mundo a través de los ojos de alguien más. Por eso me encanta el programa de Luisito Comunica. Yo soy su clon, ya saben. El hermano perdido de Luisito. Un saludo si nos llega a ver algún día, cuando nos volvamos más famosos de lo que ya somos. Ay, perro chato. Y bueno, también te recomiendo mucho el ser feliz. Híjole, qué difícil, ¿verdad? Ser feliz, ¿no? Realmente siento que todos podemos ser felices si disfrutamos de la vida. Termino con una frase de un familiar. Yo digo que es mi primo, pero en realidad ya somos tan lejanos que yo creo ya ni pertenecemos a la misma rama familiar, ¿verdad? Pero por ahí me ha tocado convivir con él, que dice que él agradece mucho a esos amistades que casi son como los hermanos. Son como los hermanos, pero más bien son como los primos. Y ya siendo los primos, son casi tus hermanos. Un saludo al buen Félix García, ahí familiar muy lejano. Pero bueno, termino con eso. Disfruten de la vida, disfruten de sus pasiones, y así es como podemos vivir una vida apasionada. Chicos, ¿quieren decir algo más? Yo una última frase que leí aquí que me gustó, que dice: los días más importantes de tu vida son el día que naces y el día en el que descubres por qué. Touché. Sí, cuando dicen el día en que tienes una razón por cuál morir, entonces tu vida cambia, ya tienes acá. Epifanía. Yo quiero decir que a orillas del río Piedra me senté y lloré. ¿De ahí era, no, la frase? No. ¡Oh! Me equivoqué. Esa es una historia muy hermosa, pero sin hacer promoción y no nos está patrocinando nadie. Ser como el río que fluye. Muy bien. Coelho, si nos quieres patrocinar, yo acepto tus libros. Bueno, redes sociales, a mí me encuentran como David Paz DCP en todos lados. La música de nuestra banda Carga Positiva en todas las plataformas de música. Y las redes sociales del negocio, pazcompany.com, y todas las redes de Paz Company. Perfecto.
Perfecto. Chicos, invitándolos como siempre a que nos dejen sus comentarios, sugerencias, que se suscriban, nos den like y mandando saludos rápidamente para todo nuestro auditorio desde Estados Unidos, España, Perú, Chile, Argentina. Y esta semana vimos Colombia y Costa Rica que nos han estado viendo por ahí. Entonces les mandamos un muy fuerte abrazo, mucha pasión para sus vidas y los invitamos una vez más a que nos acompañen en mis redes sociales, ai.chavimón, tu amigo Nacho. También ahora, nuevo canal de YouTube, tu amigo Nacho también para servirles. Por ahí nos vemos y es un gusto estar con ustedes. Mando mucho amor. Y ya se lo saben, a mí me encuentran en todos lados como Meni05, J. Manuel García, las redes del negocio, donde también voy a empezar un proyecto, esperemos pronto, acá con el buen Nacho. Las redes del negocio, ahí van a estar, Fly in Freedom. Esto fue un episodio más y nos vemos hasta la próxima pregunta. Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta! Así que decías de recibir.